Audio Jungle. Hoy nos acompaña el profesor Luis Alfredo Parra, docente de licenciatura en matemáticas. Profesor, cuéntenos sobre su actividad. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, profesor. Actualmente trabajo en un corregimiento llamado San Rafael de Lebrija. Ya llevo laborando allí 2 años prácticamente y pues muy contento de esta labor como docente. Gracias, profesor Alfredo. Profesor, necesito que nos colabore en la entrevista sobre la historia de la civilización griega en los aportes a las matemáticas. Y Bueno. les voy a hacer una serie de preguntas y quiero que haga el favor y me conteste. Pero antes, profesor, las matemáticas, ¿desde cuándo están presentes en nuestras vidas? Bueno, pues las matemáticas siempre han estado entre nosotros, Jaime. Ya en los diseños prehistóricos de cerámicas, incluso pinturas rupestres, siempre ya se veía el sentido geométrico de nuestros antepasados en este caso. Muy probablemente también los sistemas de cálculo del hombre primitivo estaban basados también en el uso de los dedos, razón por la cual abundan los sistemas en base 10. Contaremos algunos conceptos e ideas de la civilización, pues, si lo permite, en la entrevista. Gracias, profesor. Tengo otra pregunta. ¿Por qué es importante la civilización griega? Bueno, Jaime, pues la civilización griega fue una de las más grandes en la antigüedad, poseedora de una rica cultura, y es para muchos la cuna de la civilización occidental. Grecia tiene una larga y brillante historia durante cual se extendió pues su influencia en los 3 continentes en ese entonces, ¿no? Profesor Alfredo, ¿dónde y cómo se inician las matemáticas griegas? Bueno, Jaime, hay muchos historiadores que coinciden que los griegos fueron los iniciadores de la ciencia moderna. Esto más o menos en el siglo 7 antes de Cristo, en una ciudad Mileto, que fue fundada por los griegos al sur de Asia Menor. Eso lo que hoy conocemos como la costa de Turquía. Podemos decir también, Jaime, que los griegos fueron los primeros en preguntarse el porqué de las cosas. Y aprovechando los conocimientos que ellos ya poseían, egipcios y babilonios consiguen a partir de conocimientos prácticos extraer deducciones teóricas. ¿Ya? De hecho, consiguen encontrar principios generales que sirven para resolver y dar respuesta a muchísimos problemas concretos. Muy bien, profesor. Tengo otra pregunta, profesor Alfredo. ¿Cómo los griegos utilizan el método lógico? Bueno, pues los griegos en su gran mayoría o en la gran parte de sus enseñanzas que nos dejaron se utiliza de manera relevante la lógica para obtener conclusiones a partir de definiciones o axiomas. Sí, señor. Puede considerarse que las matemáticas griegas comienzan, podemos decirlo tal cual, con Tales de Mileto y Pitágoras. Profesor Alfredo, ¿quiénes y cómo los griegos aportaron conocimientos matemáticos? Bueno, es una pregunta muy interesante. Tales de Mileto, en este caso, Sí. aportó pues haciendo uso de la geometría. Resolvió problemas como el cálculo de la altura de las pirámides, además de medir la distancia de los barcos a la costa. Sí, también podemos hablar de Pitágoras. Se le acredita la primera demostración del teorema de Pitágoras, ¿no? Sí, que hasta ahora está vigente, ¿no? Es profesor? correcto, sí, Sí, señor. no ha cambiado para nada. Y pues también podemos incluir ahí los discípulos de Pitágoras. Aristóteles, obviamente, no podemos dejarlo o excluirlo en esta importante lista, que fue el primero que escribió las leyes de la lógica. Además de Euclides también, que es el primero en utilizar el formato usado en las matemáticas actuales. Sí, también estudió las cónicas en su libro Los Elementos, un libro muy importante. Sí, ya lo he escuchado, profesor. Arquímedes para algunos es el mayor matemático griego.
calculó el área bajo el arco de una parábola y además dio aproximaciones de números muy precisas. ¿Sí? Sí, señor. Y también podemos decir que creó o formuló un ingenioso sistema para expresar números grandes. Tengo la siguiente pregunta, profesor Alfredo. ¿Cómo el sistema numérico de los griegos? Bueno, Jaime, pues en este caso tenemos que remontarnos al año 600 antes de Cristo. ¿Sí? Sí, señor. Los griegos desarrollaron su primer sistema de numeración. Utilizaban para representar en este caso, Jaime, Sí. las letras de su alfabeto, Sí. para lo cual asignaban una letra a cada una de las unidades, una letra a cada una de las decenas y una letra a cada una de las centenas en este caso. Profesor, ¿y cómo diferenciaban las palabras de los números? Porque usted me está diciendo que utilizaban el alfabeto. Claro, Jaime, pues el sistema primero que todo se basaba en un principio sumativo, es decir, la suma de todas las letras da como resultado la cifra indicada. Sí, señor. Y utilizaban un signo agudo, como un apóstrofe en este caso, que era muy utilizado para dar a entender qué se trataba de las cifras. Profesor Alfredo, ¿eso quiere decir que los griegos, para reconocer las palabras de las cifras, utilizaban ese apóstrofe? Sí, prácticamente eso es lo que quiere decir en este caso. Gracias, profesor, me quedó muy claro. Profesor, ¿qué conclusiones nos puedes decir acerca de la civilización griega? Bueno, pues Jaime, es importante el lugar que ocupan los griegos en la historia de las matemáticas y en general en la ciencia occidental, ya que Tales de Mileto tuvo la genial idea de resolver los problemas y explicar al mundo de forma nueva sin recurrir a los dioses con la lógica y la razón. Muchísimas gracias, profesor. Hemos concluido con la entrevista. Le doy muchísimas gracias al profesor Alfredo por colaborarnos. Que tenga una feliz tarde, profesor Alfredo. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y espero que sea útil para sus trabajos. Gracias, profesor. Audio Jungle.